Somos alumnos del primero y segundo año de la Escuela Rural número 88, Alfred Nobel de la Violeta Canelones. ¡Hola! Somos el equipo Cri-Cri. Nuestro proyecto se llama Casita de Grillos. Nosotros en los primeros días de clase, entre marzo y abril, llegamos a la escuela y encontrábamos muchos grillos. Algunos vivos y otros no. Entonces nos preguntamos, ¿por qué venían? ¿Dónde vivían? ¿Cómo es el lugar donde viven? ¿Qué comían? Y otras preguntas más. Buscamos información sobre ellos en internet, en enciclopedias. Los entrevistamos con una bióloga. Para hacer la casa de grillos tuvimos que pensar de qué materiales la podíamos hacer. Vidrio, cartón, plástico. También tuvimos que pensar el tamaño. Como tienen vida necesitan respirar. Y también tuvimos que pensar en cómo hacerle una entrada de aire y en dónde poner la comida y el agua. Pensamos en equipo cómo podíamos resolver este problema y creamos distintas formas de armar un sistema para darles agua sin abrir la caja y también para humedecer el nido porque necesitan tener ciertas condiciones de temperatura y humedad para que la hembra pueda poner sus huevos. Creamos un sistema para darle humedad cuando sea necesario, usando botellas y unas canillas que nos permitirán humedecer el lugar donde beben y el nido sin que se nos inunde. Estudiamos que para sobrevivir y reproducirse necesitamos un ambiente que tenga una temperatura entre 25 y 33 grados y una humedad de 45% más o menos. Surgieron dos problemas, como elevar la temperatura y mantener la humedad. Para medir la temperatura usamos un termómetro convencional y para medir la humedad un aparato digital. Nuestro problema era que la temperatura bajaba mucho y no sabíamos cómo controlarla. Entonces colocamos una lámpara común que la cambiamos por una de calor para controlar todos los días la temperatura. Con el calor la humedad se iba más rápido, entonces era difícil saber cuándo necesitaban agua sin abrir la caja. Entonces nos reunimos con los niños de sexto y les planteamos nuestro problema. Necesitamos saber si el nido estaba húmedo, si no, cuando la hembra ponga los huevos van a morir. Los niños de sexto los dieron diferentes soluciones. Una era usar una placa microbit. La placa microbit es una tarjeta pequeña que se puede programar como la compu. En la compu podés descargar la información de la placa microbit. La placa tiene sensores que podés ver la humedad y la temperatura. Ellos nos ayudaron a programar la microbit. La microbit es un aparato que nos muestra los números. Esos números son los datos de la... Ay, no quiere salir. Ahora. Y esos números son los datos de la humedad. Esos números tienen que ser mayores que 500 y menores que 1000.